De este tema habló el Señor Jesucristo y es obvio que lo sabemos, la mayoría por lo menos aquí. Y yo voy a leer entonces algunos versículos que hablan acerca del mismo tema. Y usted comprenderá que le estoy hablando quizá especialmente de los evangelios, donde encontramos nosotros las palabras de Jesús, recordándosela a los evangelistas, y que ellos hablaron acerca de estas palabras que Jesús mismo les pronunció a ellos y a muchos. Leamos entonces en Mateo 10:38. Mateo 10:38. Dice la escritura: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno ¿de qué? De mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Palabras del Señor Jesús, que habló mientras estuvo aquí en esta tierra. Dios con nosotros. Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Usted y yo no lo vimos. Pablo tampoco lo vio. Lucas tampoco. Lucas escribió su evangelio indagando, investigando diligentemente. Y lógicamente Dios lo escogió para ello. Y escribió las palabras de Dios, con la cual lo inspiró, le enseñó, pero también lo puso al lado de algunas personas que estuvieron allí para también hablarle y testificarle de las palabras de Jesús. Y es así como encontramos estas palabras en las Escrituras, y la hemos oído muchas veces. No sé cuántas veces las has oído, en un sermón, en otro sermón, en muchas ocasiones. Jesús dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz, hablar de la cruz, hermano, es recordar que la cruz era un instrumento de tortura. Sería como hablar hoy en día, no sé, quizás os he escuchado hablar de la silla eléctrica, por decirle algo. Al parecer, dicen los comentarios, y estoy leyendo en un comentario, al parecer era de origen persa, pero que los romanos lo usaban para infligir la pena de muerte. Parece que no fueron los romanos primariamente los que tomaron esta forma de infligir la pena de muerte, sino que los persas comenzaron con ello. El condenado mismo tenía que llevar a cuestas su cruz, o más bien, dice el comentario, la viga transversal de ella, aquí. En la parte de la espalda. Hasta el lugar de la ejecución. Llegar allí hasta el lugar de la ejecución. Con esa cruz o esa viga transversal. Por medio de esta imagen, Jesús, cuando habló en las varias ocasiones que habló, dice el comentario que la intención del Señor era preparar a sus discípulos para enfrentarse a la muerte. Y hasta para que se consideraran ellos ya muertos respecto de sí mismos, pero también del mundo en el que vivían. El mundo del cual Jesús se refirió cuando oró por allá en San Juan capítulo 17, diciendo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de este mundo. Líbralos, guárdalos, protégelos.
En el mundo están, pero no son del mundo. Jesús hablaría en muchas ocasiones acerca de esto. Y una de las maneras que tuvo de hablarle fue tomando de manera simbólica acerca de la negación, del morir, como tomar la cruz, semejante a aquellos que eran llevados cargando esa cruz hasta el lugar de ejecución. Pero hacían un recorrido. Jesús mismo también se le puso a cargar su propia cruz, la que llevaría hasta el lugar a donde le iban a ejecutar. Y él tuvo un recorrido con esa cruz. Jesús habla aquí sobre el seguirle a él y tomar cada uno su propia cruz. Amén. Como les decía, aquella persona que llevaba la cruz estaba destinado a morir. Cuando alguien veía a un hombre cargando ese madero, ya sabían que para dónde iba. Quizá muchos lo veían salir del palacio, de donde fuera, que lo hubieran quizá azotado con anterioridad. Y si lo veían salir, se veían salir a alguien quizá de esa puerta del palacio, del lugar que era, sabían que ese ya tenía su condena de muerte. Y ya era fijo para él. Así que en ese tiempo, aquella persona que llevaba esa cruz ya sabían que estaba destinado a morir. Por lo tanto, tomar la cruz en ese tiempo no era simplemente una expresión metafórica como tal. Hoy, de hecho, vamos a hablar de ello y vamos a mirarlo metafóricamente, porque así lo habló el Señor, para que lo tengamos en cuenta en nuestro caminar diario en el Evangelio. Pero aquí el asunto no era metafórico, como para soportar cierta dificultad, cierta situación, sino que aquí, hermano, lo que ocurría o lo que expresaba era real. Expresaba que los seguidores de Jesús debían estar dispuestos a morir, inclusive si les correspondía a morir en una cruz. Y de hecho la historia narra que a muchos cristianos les colocaron en maderos de cruz, en forma de cruz. Y cuenta la historia de que los colocaban así en varios, a las orillas de los caminos, y les prendían fuego para que se convirtieran en antorchas humanas. Según la historia que se narra, Pedro murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Entonces Jesús aquí les estaba hablando de una manera espiritual, simbólica, pero mi amado, la realidad de esta muerte en una cruz se manifestó en muchos creyentes de aquel tiempo. Y lo ejecutaron los romanos, que era la potencia en aquel tiempo, el imperio que gobernaba en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra. Pero también cuando hablamos de la cruz, quiere decir que tienen que ocupar el lugar de una persona que está condenada a muerte. Ellos debían tener presente esto. Quizá muchos tendrían que morir en una cruz literalmente, pero Jesús también les estaba queriendo decir que ellos tenían que ocupar el lugar de una persona que está condenada a muerte, es decir, una persona con una actitud de abnegación, una persona con una actitud de considerarse a esta vida y en esta tierra como una vida terminada. ¿Qué quiere decir eso?
Jesús dijo, ellos no son del mundo, están en el mundo, pero la vida en el mundo para ellos terminó. Ahora la vida de ellos es la vida de nosotros, Padre, diría el Señor. Ya no ajenos de la vida de Dios, sino más bien ajenos de la vida del mundo, tratando en gran manera de vivir la vida que agrada a Dios, estando en este mundo, pero no participando de este mundo. Porque para el cristiano verdadero, el que nace de nuevo, el que se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo por la acción de Dios, el mundo ya entra a un segundo plano. Lógicamente estamos en este mundo y en este mundo trabajamos y de alguna manera participamos de este mundo porque conducimos un auto, porque trabajamos, porque salimos a pasear y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque el Señor dijo que no somos de este mundo, no quiso decir que debíamos encerrarnos en un monasterio y quedarnos allí hasta que Cristo venga. Sino que estaríamos en el mundo y por eso dijo, Señor, yo no te estoy diciendo que los quites, sino que los guardes del mundo. Así como Jesús estuvo en el mundo, pero Jesús no participó de la vida del mundo, sino que participó de la vida que Dios el Padre le dio y le indicaba. Así debe ser el comportamiento de nosotros los cristianos. Lógicamente Jesús vivió la vida de Dios de la manera más perfecta. Nosotros no la vamos a vivir así. Pero en ningún modo esto debe convertirse en una excusa para nosotros. Dios nos insta a vivir para Él. Y por eso habla de llevar la cruz. No literal, sino usándolo como una metáfora, una comparación. Así como aquellos que estaban condenados a muerte cargaban la cruz y recorrían un camino, el camino a recorrer de nosotros es la vida que tenemos, los años que Dios nos va a dar de vida. Y todos los años de aquí en adelante que ahora estamos en el Señor, nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, cargando nuestra propia cruz. ¿Qué quiere decir? Crucificando nuestra propia carne. Un caminar cristiano donde la carne está siendo crucificada. Mientras caminamos día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, década a década, hasta que Dios venga o nosotros vamos porque nos llama y se nos termina el tiempo aquí en esta tierra. Ahora, siguiendo en el mismo tema, en el mismo Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, San Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículo 26. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Aquel que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. Es decir, tiene que abandonar todos sus propios intereses y las ambiciones personales y tomar sobre sí su cruz. Generalmente las ambiciones personales del ser humano son pecado, del ser humano sin Dios.
porque son movidas por la codicia, por la avaricia, por el egocentrismo, por el sexo, por la vanagloria, por muchas cosas, hermano. Entonces, al decir negarse a sí mismo, está hablando de negarnos a esos intereses o ambiciones personales para tomar la cruz del Señor, la propia cruz, nuestra propia cruz, y crucificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, gobernados por el pecado, y más bien ponernos en las manos de Dios, porque Él sabe bien el camino por donde nos ha de llevar. Los caminos de Dios quizá en principio no van a ser los que esperamos comúnmente. Y por eso hay mucha gente que llega con la promesa de un falso evangelio. Ven al Señor, te va a sacar de deudas, te va a ayudar, Dios es bueno, Dios te va a conseguir el esposo o la esposa, Dios te va a sacar de esas deudas, Dios te va a sanar, Dios te va a esto. Y Dios es poderoso para hacer todo lo que Él quiera hacer y lo que nosotros tengamos como problema o necesidad. Es verdad, pero ese no es el evangelio. El evangelio nos saca del lugar de esclavitud, nos libera, pero nos lleva al desierto. Y el que nos lleva al desierto es el mismo que nos sacó del yugo de esclavitud, del pecado, de las cadenas, que rompió él mismo y nos lleva al desierto, porque el corazón tiene que ser probado. Es por eso que muchas personas hacen una oración de fe, y haga la oración de fe, y hizo la oración de fe y dijo, se convirtió, se convirtieron tantos. No, esos no se van a convertir hasta que los lleven al desierto y los prueben a ver qué hay en su corazón. Nadie se salva por hacer o se convierte por hacer una oración de fe. Ahora, ¿puedo orar yo por alguien al que le hable el evangelio? ¿Puedo orar? Sí. Pero no precisamente para enseñarle una oración de fe y decirle que por decir eso ya se salvó. No, puedo predicarle el evangelio y orar por él y decirle al Señor, Señor, este hombre ha oído tu palabra. Te ruego que tengas misericordia de él. Sálvalo, Señor, ayúdalo. Dale tu espíritu y ayúdalo de ahora en adelante en su caminar. Hazle entender las palabras que he oído ahora. En Cristo Jesús. Amén. Yo mismo hice la oración de fe, yo no recuerdo, como unas 20 veces, yo creo. Cada vez que decía, pasen la frente, yo pasaba. Y pasen la frente, y yo volví a pasar. Y en ninguna de esas me convertí, hermano. Que yo saliera volando ahí. No, hermano, seguía en mi pecado, seguía en... Pero cuando Dios ya tiene planes, hermano, Dios trabaja. Hasta que llegó el día en que Dios lo hizo. Y nací de nuevo, como le dijo a aquel maestro de la ley, Nicodemo. Nicodemo, tú tienes mucho conocimiento de la ley, pero tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuándo nacería de nuevo Nicodemo? Cuando reconociera que era pecador y se arrepintiera, porque cuando Jesús comenzó a predicar, las primeras palabras que Jesús pronunció fue, y siempre lo pronunció, pero de entrada Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y después de ello, Él enseñó muchas cosas. Él hizo muchos milagros. Pero su énfasis siempre fue, arrepiéntete. Cuando le dijo a aquella mujer que iban a apedrear, le preguntó, ¿quién te tiró piedras? Nadie, Señor. ¿Quién te condenó? Nadie. Yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Sabe qué le estaba diciendo ahí? Arrepiéntete de tu pecado. Y apártate de ellos y alcanzarás misericordia. Cuando aquel hombre que fue sanado también, y luego posteriormente el Señor se lo encuentra otra vez en el camino y lo halla, el Señor Jesús vuelve y le dice, mira, has sido sanado,
Pero compórtate bien, arrepiéntete para que no te pase algo peor. Amén. El verdadero conocimiento que aún le faltaba a Pedro, hablando de Pedro, el discípulo, el apóstol del Señor, el verdadero conocimiento que aún le faltaba a Pedro cuando quiso convenir al Señor para no hacer la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Creo que ese está ahí unos versículos anteriores de Mateo 16, miremoslo. Mateo 16, en el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte al Señor, comenzó a reconvenirlo, mire, a reconvenir al Señor, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te vaya a acontecer. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué tal que hoy le dijera a un hermano así, no? Hermanos que le dan malos consejos a uno y uno le dijera: quítate, Satanás. Ahí mismo dicen: no, este pastor no tiene amor, me voy. Pero Jesús le dijo así a Pedro, porque Jesús sabía quién estaba detrás de ello. Y quizá no fuera que Pedro estuviera endemoniado, poseído, ¿verdad? Pero estaba siendo influenciado, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo no nos dejamos influenciar por el diablo, hermano? Y nos enojamos con el hermano, nos cargamos, lo miramos feo, lo miramos mal. En lugar de, como dice la Escritura, probar los espíritus si son de Dios o no. O verifiquen, oren a Dios. Juzguen con justo juicio. No se aceleren a juzgar. Y influenciados por el diablo nos llenamos de orgullo, de arrogancia, de importancia. Y de todas esas cosas, hermano, que habrá que preguntarse si es que quizá estamos caminando y hemos dejado la cruz tirada a cuestas en el suelo y estamos caminando sin ese peso de la negación. Jesús habló de llevar la cruz a cuesta en el caminar, hasta la muerte, hasta que muramos literalmente y el Señor nos lleve mientras estemos en esta tierra, este caminar, este recorrido por este mundo, por esta vida. Nosotros debemos de andar con la cruz a cuestas. Y lógicamente estamos hablando metafóricamente, figuradamente. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo Jesús. ¿Cuántos hermanos no llegamos a ser tropiezos para otros? ¿Cuántas veces no estamos en la actitud de Pedro, reconviniendo a algunos en nuestra propia manera de pensar? Fíjese las palabras tan espirituales que Pedro le habló al Señor: Señor, ten compasión de ti mismo. Tente tú mismo amor propio y misericordia. No sabiendo que Jesús estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Aunque esto le estuviera costando el sufrimiento, el dolor. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mira. ¿Sabe? Nosotros somos hombres y hombres de Dios, pero aún hacemos muchas cosas de hombres. Vuelvo y le digo, estudiamos y eso lo hacen los hombres, ¿sí o no? Trabajamos, lo hacen los hombres.
Nos cepillamos, lo hacen los hombres. Nos casamos, lo hacemos los hombres. Dormimos, lo hacemos los hombres. Nos vestimos, lo hacemos los hombres. Pero como hombres lo que no hacemos es la conducta del pecado y lo que erra la voluntad de Dios. Como hombres, ahora no vivimos como los hombres sin Dios viven, sino que vivimos como hombres que ahora les ha sido dada la vida de Dios para que la vida de Dios reine en nuestros corazones como hombres. Amén. El conocimiento que aún le faltaba a Pedro cuando quiso convenir al Señor para no hacer la voluntad de Dios, empieza con negarse a sí mismo. Allí empieza, hermano. El verdadero conocimiento que le faltaba a Pedro y que le puede faltar a usted, me puede faltar a mí, a cualquier cristiano de esta iglesia, de esta ciudad, de este departamento, de este país o de cualquier lugar donde esté, el verdadero conocimiento que le puede faltar a X o Y cristiano, creyente, comienza o empieza con la negación a sí mismo. Y podríamos recordar las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, teniendo confianza en las palabras de Dios. Y las hago porque tengo confianza en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera es la confianza en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho. El que quiera salvar su vida temporal, es decir, que no está dispuesto a sacrificar su bien material y las satisfacciones del mundo presente, perderá la vida, la cual es la vida espiritual y la vida eterna. El que no pierda su vida en este mundo, perderá su vida. ¿Qué significa eso? El que no se niegue a este mundo y sus pasiones, vivir esa vida libertina, sin ley. El que no se niegue a esa vida, perderá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida espiritual que Dios tiene para los seres humanos, que comienza aquí en esta tierra. Cuando cree. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Vamos a leer allí. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: pero gran ganancia ¿es qué? ¿Cuánto lo están leyendo conmigo? Pero gran ganancia ¿es qué? La piedad, acompañada de contentamiento. ¿Cuántos están contentos? ¿Ah? Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Alguien trajo algo a este mundo? ¿Ah? Desnudos llegamos, ¿sí o no? Y sin duda, dice el apóstol, sin duda, o sea, sin lugar a dudas, nada podremos sacar. Nada, hermano. Amén, amén. Llegamos desnudos. Y alguien dirá: pastor, pero nos visten y nos ponen bonitos para vernos bonitos en el ataúd, no nos veamos tan pálidos. Sí, sí, mi hijo, ya por la vergüenza, ¿no? De poner el cuerpo desnudo allí. Pero nada vamos a sacar, hermano. Así que, versículo
8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. O sea, ya, contentos, satisfechos. Amén. Porque ya tenemos gran ganancia, y esa ganancia es ¿la qué? La piedad, la gracia de Dios, el favor de Dios, la devoción que ahora tenemos en Dios por causa de Él, que Él mismo que lo ha hecho en nosotros. Esto es lo mismo que lo que dijera el Señor Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y la justicia de ese reino, y lo demás será añadido. Es lo mismo, tengan contentamiento con saber que el reino de Dios vino sobre ustedes y que ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Estén contentos con eso. Por lo demás no se preocupen, Dios les va a dar lo que ustedes necesitan, el sustento, el abrigo. Estén contentos con eso, porque ir más allá es quizá estar queriendo llegar a la codicia o a la avaricia, y esto es dañino. Dice la Escritura. ¿Esto es qué? Dañino. El apóstol Pablo instruye a Timoteo a ver lo que el Señor Jesús mismo le enseñó en algún momento. Jesús mismo habló acerca de eso. Y se lo acabo de relatar con Mateo capítulo 6, versículos 32, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es piedad, la piedad. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios nos dará lo necesario. Amén. A la piedad, el vivir en entrega y obediencia a Dios, le está vinculada una promesa. Y Pablo también lo habló en primera de Timoteo 4:8, hablando de la promesa de esta vida presente y de la venidera. En primera Timoteo 4:8, Pablo escribió a Timoteo diciendo: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Amén o no amén? La piedad para todo aprovecha. El reino para todo aprovecha, porque tiene promesa para esta vida presente y para la que viene. Esta vida presente, ¿para qué? Para que vivamos una vida con la paz de Dios en nuestro corazón. Justamente, felices, dichosos, bienaventurados, y teniendo todo lo necesario, porque el Señor sabe que nos vestimos, que comemos, que calzamos. Él dijo: vendrá por añadidura. Es una promesa. Y tiene promesa también de la vida venidera, hablando de la eternidad, cuando estaremos con Él en la eternidad, para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Sí, hermanos, Dios nos suple la necesidad física, porque Él sabe que hemos de comer, que hemos de beber. Él lo sabe. Todo eso, hermano, está vinculado, todo eso material está vinculado al vivir en una vida de entrega y obediencia a Dios, lo cual es la piedad. A una vida en el reino de Él, lo cual es la piedad. A una vida de la justicia de Dios, lo cual es la piedad. Y significa una vida de devoción a Dios. Devoto, dedicado, consagrado a Dios. Así pues también en el presente Dios cuida de los creyentes. ¿A cuánto los cuida el Señor, hermano? A mí me cuida el Señor. ¿A usted lo cuida el Señor? Y no sabemos, a veces Dios nos ha cuidado, nos ha guardado de tantas cosas en las que no hemos sido ni conscientes de qué nos ha librado el Señor. ¿De qué nos ha guardado el Señor? No hemos sido conscientes.
Y hemos sido muchas veces conscientes. Él nos ha salvado de la muerte, Él nos ha librado de la muerte. Él nos ha librado de una enfermedad y ni cuenta nos hemos dado. Hemos sido conscientes de una enfermedad y hemos visto la mano de Dios salvándonos de esa enfermedad, curándonos, sanándonos. Porque ese es Dios. Leamos en Lucas 9. Capítulo 9, versículos 23 al 24, referente a la cruz. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a leerlo desde el 21. Dice la escritura, Lucas, que escribió este evangelio, escribió lo siguiente: pero él les mandó que a nadie dijeran eso. Lucas está refiriéndose a Jesús. Él, o sea Jesús, les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los líderes religiosos de aquel tiempo, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese si alguno es cualquiera. Cualquier persona en este mundo, de cualquier nacionalidad, de cualquier género, masculino o femenino. Porque no existen más, ¿no es cierto? Masculino y femenino. Cualquier persona de cualquier estrato. Amén. Figura pública o no figura pública, porque Dios no hace acepción de personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, escuche, cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. Será salvo, será con el Señor, será el cielo. Uno comúnmente le dice a mucha gente: ¿usted se va para el infierno o para el cielo? La gente: no, para el cielo. Cuando hay una persona que ha muerto en un ¿cómo se llama? Donde los velan. En una funeraria, el rezo es: sácalo de pena y llévalo a descansar, Señor. Y la esperanza de esa familia es que este muertito se vaya para el cielo. Es más, esa es la seguridad. Y algo tremendo: no hay muerto malo. Todos los muertos son buenos. Ay, era tan buena persona, tan buena muchacha, tan bueno que era. Y entonces nos vamos para el cielo. Pero aquí dice: todo el que quiera salvar su vida terrena, su vida de pecado, el que ame esto y se aferre a vivir su vida como quiere, la va a perder. Pero todo aquel que pierda esa vida de pecado por causa de mí, la va a salvar. La gente comúnmente cree que no tiene pecado, porque yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia dice que todos pecamos, hermano. El primer hombre, Adán, pecó y por el pecado entró la muerte, y entonces la muerte entró a todos los hombres porque todos los hombres pecaron y fueron destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios, la presencia de Dios, el favor de Dios, separados.
de la presencia de Dios. Que hay gente que dice, yo creo en Dios, ay, yo no le hago mal a nadie, bendito sea Dios, me doy la bendición para salir. La mamá le dice al hijo, Dios te bendiga, mi hijo, pero no son creyentes, no se han arrepentido de su pecado. Honra de labios. Hasta que no haya un arrepentimiento genuino, verdadero, y Dios lo sabe porque a Dios nadie lo engaña, no viene un nuevo nacimiento y no viene una vida que honre verdaderamente a Dios y pueda tener de parte de Él la salvación. Pero mucha gente ama más las tinieblas que la luz, y eso es lo que quiere decir aquí. El que abrace la vida en este mundo y no la pierda, la vida en este mundo, va a perder la vida. ¿Cuál vida? La que Dios le está ofreciendo. Es un juego de palabras que hay que comprender. Juan lo habló en el capítulo 3, algo referente a lo mismo, pero usó quizá unas palabras o unas figuras distintas, pero es lo mismo lo que el Espíritu Santo está hablando. Dice San Juan capítulo 3, versículo 18. A ver, leámoslo desde el 17. San Juan 3, 17. ¿Cuántos me están escuchando esta mañana? ¿Cuántos me escuchan? Dígame amén. El que tenga oídos, que oiga. San Juan capítulo 3, versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dirá eso? Hay algo más. Y es simple. El mundo ya estaba condenado. ¿Cómo venía a condenar al mundo si el mundo ya estaba condenado? Desde que el hombre pecó, ya entró en condenación. Y lógicamente vino a salvar al mundo y a tomar esa condenación en sí. Pero Él no vino a condenar al mundo. ¿Cómo lo va a condenar si ya estaba condenado? Ya Dios lo había condenado desde el principio, cuando el hombre cae en pecado. Ya tenía la soga al cuello. Ya estaba. Y dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, porque el Señor le quita la condena cuando cree. Y ese creer es real, es genuino, es verdadero y es evidente. Hermano, el que llega a creer se echó la cruz ahí mismo. El que llega a creer de verdad tomó su cruz automáticamente. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ve? Ya ha sido condenado. O sea, ya lo condenaron, desde antes está condenado. No cree, lo que va a seguir es siendo condenado como ya ha venido siendo condenado. Porque el hombre nace condenado. Ya nace en pecado. En pecado me concibió mi madre. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Cristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es eso? Amaron más el pecado, más la vida en este mundo. No quisieron perder la vida de este mundo para tomar la luz, que es la vida de Dios. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo, o sea, que ama la vida de este mundo, detesta la luz, o sea, la vida de Dios, y no viene a la luz, no viene a la vida de Dios, no viene al Señor, no viene a la vida que el Señor le ha traído, para que sus obras no sean puestas al descubierto. No viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, viene a la palabra,
escucha las palabras de Dios, viene a Cristo, viene a Dios, pero viene sinceramente. ¿Y para qué lo hace? Para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, amén y amén. Segunda parte, el domingo, si Dios nos presta la vida. Dele un aplauso al Señor y alábelo por su palabra. Gloria a Dios. Póngase en pie. Póngase en pie conmigo esta mañana. ¿Puedes ponerme algo allí, por favor? Póngase en pie, por favor. Levante sus manos, levante su corazón. Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque Él es quien